Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo están? En víspera del festival más internacional de cine que este país sigue exportando e intentando rentabilizar, el de Donostia, en los previos de una alfombra roja poblada de actrices, actores, aspirantes a premio y galardonados ya, hoy nos fijamos en los dobladores. Actores de doblaje, equipos de profesionales al completo que se reducen en Euskadi, nos dicen, a un centenar de personas que llegan hoy a esta antena, la de la cadena SER, para reivindicar el doblaje, pero sobre todo al euskera. Un doblaje que también defienden los programas de normalización lingüística para garantizar así el avance y supervivencia de nuestra lengua, y que el gobierno vasco defiende hasta el punto de destinar este curso más de 30 millones de euros para financiar la red de euskaltegis, además de los 700.000 euros en concepto de becas que recupera para los estudiantes del euskera. Doblaje del que, por cierto, quizá los que más se beneficien a través de la televisión sean los más chiquis, los más pequeños. Es eso, Belix, es. Edabearen eragina iraunkorra da zugan, gogoan izan txikitan marmitara erori zinela. Un dato, este año los dobladores en euskera apuntan que se grabará un 83% menos respecto a lo que se grababa hace 6 años. Un debate abierto que nos va a llevar hasta la 1 de la tarde para seguir después con otros protagonistas, también para comentar y hacer tertulia de notables. Juan Carlos Otao, Eguerdión. Hola, Azul Eguerdión. Hoy tenemos música en directo. Como cierre de programa nos visita el grupo madrileño Lagarto Amarillo. Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Aragoak ez ezik, hizkuntza ere belaunaldi jaso dute. Ez, geldirik egon behar duzu. Geldirik ez bazaude, ez zara amonaren bainuontzian sartuko. Alemanaren antzekoa da, baina ez da alemana. Pensilvaniako Nederlandera esaten diote. Etxean geure hizkuntza egiten dugu. Pensilvaniako Nederlandera. Zerrakadak egokiak dira? Bai, oso politak. 2 aste daramatzat pastilik, eta 14 kilo galdu ditut. Pixu berdina egunera? Kilo bat zehazki. Goizean esnatu eta gauerako galdu duzu. Bueno, egia esan, zaldeko ordu bat eta 10 ez daukazu jada. Zergatik dio? Están escuchando parte del trabajo de nuestros protagonistas, montadores, ajustadores, adaptadores, técnicos, traductores, actores de doblaje, que acuden hoy a la antena de Radio Bilbao, hoy por hoy, convencidos de que reivindicar su trabajo en esta ocasión es un derecho que también tiene esta sociedad bilingüe. Hablamos sobre todo del doblaje en euskera y de las cifras que nos aporta el colectivo Bikoizketa Euskaraz. En 6 años las horas de doblaje al euskera se han reducido en un 84%, y si en Cataluña se doblan unos 30 largometrajes al año, en Euskadi los títulos suman media docena. Allí 1,5 millones de presupuesto, aquí 500.000 euros. Félix Alcarazo, actor de doblador en euskera, hemos podido escucharte más de 25 años doblando películas de televisión, cine, en fin, un experto en la materia. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? 31 años. Se han quedado cortos entonces en producción poniendo 25, pero en fin, sí, muchos años, Félix, ¿no? Egunon Azul. Sí, yo tuve el privilegio de ser de las primeras jornadas, antes incluso de que ETV empezara a emitir el 1 de enero del 83. Ya en el 82 empezó a estructurar una industria y yo empecé a formar parte de ella. ¿Qué le está pasando al sector cuando firmáis un documento en el que se lleva por título Doblaje en euskera off, entre interrogantes? ¿Por qué? ¿Por qué este título? Pues porque, por decirlo gráficamente, el doblaje en euskera en este momento, a día de hoy, está muerto. Así de crudo. Hace ya 20 años, y con esto me anticipo a la posible argumentación de que, bueno, es lo que hay, es la situación, otros también están tal y cual, hace ya 20 años que se da en ETV un cambio de criterio que se traduce en una paulatina, un paulatino deterioro en la carga de trabajo, de número de horas de doblaje. No voy a marear con cifras, pero ya desde el año 92 se inicia esto, en el 97 se vuelve a apretar un poco más la tuerca, y ya en el 2009, con la justificación de la crisis, se da la puntilla. Hablando muy gráficamente, durante 10 años ETV suministra una carga media de 1.800 horas de doblaje entre dibujos animados, documentales, teleseries, largometrajes a las diversas empresas de doblaje, y este año la previsión es de 100 y pico horas. De 1.800 se pasa a 100 y pico. Creemos que esto no tiene justificación, en base sobre todo al criterio original de utilizar el doblaje como herramienta real y verdadera para una normalización lingüística.
Jesús Otxerin Jauregui, traductor, adaptador, ajustador de textos para doblaje en cine y televisión, vídeos, publicidad. No sé si en tu caso son también más de 25 años de profesión. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Entiendo que muy preocupado, porque esto es una cadena. Hablamos de unas 100 personas que trabajan en el ámbito, eran 200 hace unos años y cada vez hay menos. ¿Entendéis la postura tanto de Gobierno vasco como de, en este caso, ETV, que es la mayor productora de contratación para el doblaje, cuando os dicen, no, es que no se pueden ampliar las horas? Yo la verdad es que no lo entiendo. Si realmente el objetivo de ETV es ser una televisión generalista para todos aquellos espectadores que quieren utilizar el euskera, yo entiendo que el euskera se debe utilizar en todos los campos. Y eso se da principalmente con series, con documentales, con películas. Está muy bien tener programas de deportes, está muy bien tener algunos programas de humor, concursos, tertulias, todo eso está muy bien, pero yo creo que un idioma, si se quiere normalizar su uso, debe normalizarse en todos los campos. Entonces, hay campos que yo entiendo que deben ser de... pues por ejemplo series, documentales, películas. Hay muchas cosas de estas que deben ser dobladas porque no sé si aquí se van a producir este tipo de cosas. Si se tiene que normalizar, digamos, el lenguaje callejero de drogadictos, por ejemplo, pues habrá películas que traten ese tema, entonces habrá que doblar esas películas y ahí es donde se verá ese tipo de lenguaje. Si se quiere normalizar el uso de un lenguaje, digamos, médico, pues a lo mejor una serie como House pues estaría muy bien, o series como de ciencia ficción, o documentales técnicos que traten, yo que sé, temas de biología, no solamente de animales y de elefantes que viven en el parque no sé cuántos, sino temas de biología, de técnica, de meteorología. Más variedad, en una palabra. Sí, todo más variedad para una sociedad que es muy variada. Eso quiero decir. Hemos hablado, por supuesto, nos hemos puesto en contacto este programa una vez concretada la visita del sector implicado. Hemos hablado con el Gobierno vasco, declina nuestra invitación a dar aquí cualquier tipo de argumentación por el cual se esté produciendo este hecho. También hemos hablado con ETV. No ha querido que, bueno, pues ponerse al teléfono para someterse a una entrevista, bueno, para responder a nuestras preguntas, pero sí que nos da una serie de datos. Nos dice que la crisis hace que la producción se abarate y no se puedan doblar tantas horas. Nos habla un poco de la agrupación de las empresas de doblaje en Euskadi. Prefiere que dialoguéis entre empresas y trabajadores y apuesta por la producción, nos dice ETV, propia y otra serie de programas también en euskera y no tanto por el doblaje. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos a ver, en el argumento de la crisis yo no en balde ni gratuitamente me he anticipado antes, ¿no? Sí. Esta situación, hace 20 años se produce un cambio, un punto de inflexión y el criterio animado desde el Gobierno vasco de entonces y seguido por ETV de apoyar una normalización real y verdadera del euskera también en el aspecto audiovisual y concretamente en el campo de la ficción, que es a lo que apuntaba Jesús, pues ese criterio que entendemos que sigue siendo válido a día de hoy, hace 20 años cambia. Y a partir de ese cambio se produce un deterioro, una disminución cada vez más drástica y estos últimos años, como he dicho, con el argumento de la crisis económica se produce una auténtica debacle. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, como también ha dicho Jesús, no estamos en contra de que ETV potencie productos de producción propia. En su día, no podemos olvidar el éxito terrible que tuvo y la incidencia, la siembra que supuso a la hora de instaurar hábitos de consumo de productos audiovisuales en euskera, productos de producción propia como Goenkale, como Betisú, etcétera, etcétera. También en el doblaje hubo productos como Dragó y Bola, que todavía hoy es el día que hay jóvenes entre 15 y 30 años que hablan de Dragó y Bola y no paran. Y de Doraemon. Es decir, lo que entendemos y suponemos es que de alguna manera se impusieron en ETV, es nuestra suposición porque no hay una explicación clara. Estas explicaciones que acabas de citar, de que hablemos los trabajadores con las empresas y, no sé, nos parece que es un poco regar fuera de tiesto. El eje central de la cuestión radica en que ETV cambia de criterio y a día de hoy no sabemos por qué. Alakorik zergatik. Ezin dela pañurik hartu?
Estamos escuchando el trabajo de ellos, de actores y actrices de doblaje. María Gómez, desde Radio San Sebastián. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Bueno, has podido escuchar la conversación de tus compañeros. Supongo que estás completamente de acuerdo con ellos. De hecho, firmas este documento en el que, María, también ofrecéis una serie de datos respecto a otras comunidades autónomas, porque sabemos que en este país también hay, bueno, pues comunidades con otro tipo de lengua, como los catalanes o los gallegos. Leo directamente que el presupuesto para doblaje anual en euskera, para poder mantener la estructura empresarial y sectorial estable, sería de alrededor de 3,5 millones de euros anuales, que es parecido al presupuesto de doblaje al galego de la comunidad autónoma gallega. A ver, ¿qué diferencias? No sé si os habéis puesto en contacto con gallegos y catalanes, porque claro, sois del sector. ¿Por qué ocurre esto aquí? ¿Tienes alguna explicación? No, sobre todo no sabría explicarte exactamente por qué en Galicia sí cuenta con ese presupuesto. Cataluña yo creo que es una realidad totalmente distinta, no totalmente distinta, por lo menos bastante diferente. Tienen 8 millones de euros anuales para doblaje al catalán. En Cataluña doy el dato. Pero vamos a decir que las personas que hablan en catalán son muchísimas más que las que hablan en euskera. Y la situación del euskera no es la misma que el catalán. Lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Por activa y por pasiva. Creo que tenemos que tener muy en cuenta que el euskera es una lengua minoritaria, que está en peligro y que es muy necesario tener las herramientas apropiadas para su proceso de normalización. Una de esas herramientas es el doblaje. Cualquier lengua está comprobado que cuando la aprendemos cuando la escuchamos y cuando la hablamos. No solo eso, luego hay gramática, hay muchísimas cosas más, ¿no? Pero es primordial escucharla y hablarla también. Entonces, si privamos, por ejemplo, a los niños de ese doblaje, porque es que lo que sí está sonando muchísimo es el tema de los subtítulos, que no los hemos comentado hasta ahora. Ahora lo podemos comentar, sí. Sí, eso sí. Yo creo que es una pregunta que se hace muchísima gente. Dicen, sí, pues casi mejor que veamos todas las películas o todos los productos en versión original y las subtitulemos. Bien, no estamos diciendo que el doblaje y los subtítulos sean opuestos, son diferentes. No estamos hablando de imponer, pero sí de poder tener la opción. Es decir, tú en castellano, si tienes una película, si quieres optar por la vía de voy a escucharlo en castellano, puedes optar por ello. Hoy digitalmente es posible, tecnológicamente es posible. Pero si ese material no está doblado del euskera, tú no puedes elegir el euskera. Volviendo un poco a lo de las comunidades autónomas, María, y incluyendo en esta charla también a Félix y a Jesús, evidentemente estamos dando los datos de inversión, teniendo en cuenta incluso que esas lenguas, el gallego y el catalán, están mucho más extendidas socialmente, pero aún y todos sus presupuestos superan y mucho a los que tiene la comunidad autónoma vasca. Es decir, que se produce también una realidad que es muy chocante, ¿no? ¿Será porque la sociedad lo pide? No sé, sí. Félix. Sí, la sociedad lo pide y en ese sentido, aparte, entiendo que una situación de diglosia, que se llama, la apuesta debería ser la inversa. Es decir, vamos a tratar de hacer una especie de discriminación positiva, aunque sea temporal, una labor de siembra, como decíamos antes, creando hábitos, sobre todo entre los niños y los adolescentes, y insisto, esa pareció ser inicialmente, y durante 10 años, la apuesta tanto del gobierno vasco como de ETV. Y luego se da un cambio. A este respecto de normalización tengo que decir, porque este debate de doblaje sí, doblaje no, al menos a nivel genérico, acompaña al doblaje desde sus orígenes. Eso es cierto. Tengo que decir, apuntar un dato, porque los datos a veces son muy ilustrativos. En los países escandinavos hace tiempo se apostó por suprimir el doblaje porque se entendía que el doblaje era un obstáculo para el acceso al inglés. Este es el típico argumento que se lanza sobre la mesa. Sin embargo, ahora hay que decir que en Suecia y Finlandia, sobre todo, resulta que se han dado cuenta que de 40 años para abajo todo el mundo habla inglés, sus idiomas nativos han ido arrinconándose y mira por dónde han recurrido al doblaje como herramienta de recuperación de uso de sus propios idiomas. Si eso se da en los países escandinavos, ¿qué se debería dar en una situación como la del euskera? Ahí lo dejo. Nos escribe en el Facebook, Hoy por Hoy Bilbao, están abiertos los teléfonos también, 94487210102. La pregunta podría ser, ¿echa usted de menos más doblaje en euskera, más información en euskera? Y no estamos hablando de una programación
derivada a programas, que es lo que nos dice ETV que la línea que va a seguir, sino de doblaje de otras historias, documentales, películas, series infantiles. Nos escriben hoy por hoy Bilbao en el Facebook EPA, nos dice: es increíble que alguien pueda pensar que el doblaje no es una herramienta ideal, junto con otras, para ayudar a una lengua como el euskera, que tanto lo necesita para que se normalice. Mientras en todos los cines solo se pongan películas en castellano, mientras la tele no emita más películas y series dobladas, que sean un referente para Euskaldun Berris y Euskaldun Sarras sobre el uso de la lengua y su transmisión, no iremos bien. Bueno, pues gracias, Kepa, por tu comentario, y espero también, por supuesto, el suyo. Yo no sé, Félix, algo más que añadir, perdón, Jesús, lo que estamos comentando. Estamos dando siempre mucho la vuelta en torno a las políticas lingüísticas, a la normalización, a la política que viene desde el Departamento del Gobierno vasco. Con el cambio de gobierno, quizá, también han cambiado las cosas. Yo decía que se han recuperado una serie de becas, 700.000 euros para alumnos de Euskaltegi, 30 millones para... ¿Esperabais algo más, vosotros? ¿Esperabais algún tipo de cambio? Pues sí, en ese Jesús sentido... o Félix, me da igual, es una pregunta peleaguda, pero es que está ahí. Sí, en fin, ya, nosotros no tenemos particular interés en ir contra una determinada opción política ni nada, pero a los hechos nos remitimos un poco. Es decir, si por una parte se está dando esa potenciación, porque se entiende y así se pregona en los medios de comunicación que hay que dar un nuevo impulso a la normalización del euskera, no terminamos de entender que si durante tanto tiempo esa normalización pasaba por tener la posibilidad de acceder a contenidos de ficción en euskera, ¿por qué eso ahora se desecha radicalmente? Por una parte, y en la prensa también ha aparecido, en la nueva programación de TV1 se potencian producciones propias, se dice en el plan estratégico, aparece hoy en la prensa, cara al 2016, que se va a potenciar, incrementar el número de horas en euskera, etcétera, etcétera. Y nos hemos quedado pues un poco con la boca abierta en este sentido, insistiendo en que no tenemos particular interés, porque entre nosotros, por supuesto, hay de todo. Pues en el programa electoral del PNV aparece una referencia clara y directa a la necesidad de potenciar el doblaje, y literalmente puede Jesús pues aportarnos... Tenéis el texto. Literalmente dice: garantizar el futuro del doblaje de calidad de contenidos audiovisuales en euskera. Está en el punto 27, una política lingüística para la convivencia, en el apartado compromiso 7, promover el consumo cultural en euskera. Está en el programa electoral del PNV. En su momento, cuando vimos esto, pues hubo una cierta corriente de optimismo entre nosotros, porque quisimos pensar que esto implicaría una reversión del progresivo deterioro que se estaba dando. Y a día de hoy, pues nos encontramos con que no solo no es así, sino que además, pues ya te digo que la situación es de auténtico debacle. Gogoan duzu opilak egiten genituen garaia? Ama zegoenean azterketa garaian egiten zenizkidan. Bai, hartan nire gustura ibiltzen nintzen. Gero, 3 izarretako jatetxearen arduraz, gehien maite nuen, ahaztu nuen. Zu eta sukaldariza. Non daude besteak? Ez dut galdu nahi epaimaiaren aurrean balzaken samilarrua goitik berako sakoai kopiatua dela esango duzun unea. ¿Tesia irakurri duzu? La práctica totalidad de lo que se ha doblado en 2013 son dibujos animados. Hemos podido escuchar algunas de esas producciones, un 80%, un 18% lo que escuchan cine, largometrajes, un 2% documentales. María, ¿cuál es tu expectativa laboral para este 2013? Con tus 15 años de experiencia en la mochila, ¿cuál es tu expectativa? Por ahora ninguna. ¿No tienes ningún encargo? No, ninguno. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, me dedico también a otras cosas, qué remedio. Ya, claro. Sí, sabía que esta profesión, o por lo menos es que luego también es verdad que luego cada uno tiene su propia realidad personal. Y es un trabajo al que nos dedicamos la mayoría de nosotros de una manera freelance. Con lo cual, cuando ves que no tienes mucho trabajo o que realmente no puedes vivir de ello, que suele pasar también bastante a menudo, tiras por otros sitios. Entonces intentas formarte en otros sectores, trabajar en otros sitios, etcétera. O sea que realmente yo del doblaje ahora mismo no espero ningún trabajo. Claro, yo entiendo que Félix, Jesús, esto les habrá pasado a muchos compañeros que después ya no son recuperables. No, lógicamente se asientan en otros campos, etcétera, etcétera. En ese sentido yo sí quisiera matizar, si se me permite, que independientemente de nuestra situación personal, porque a día de hoy esto pues es muy común y muy frecuente, es decir, bueno, pero... Bien, evidentemente es un colectivo de 100 personas actualmente, antiguamente fue el doble, es muy triste, es muy duro, etcétera, pero yo quisiera también expresar mi opinión, no solo como persona afectada, como freelance, como trabajador, lo que sea, sino como ciudadano y como euskaldun.
Es decir, hay una doble vertiente aquí. Yo ya me ha tocado ser testigo directo de este deterioro desde hace 20 años. Durante 20 años no hemos dicho absolutamente nada y ahora, ante la muerte clínica del doblaje, pues hemos dicho, mira, por lo menos, aunque pisemos callos, pues por lo menos no vamos a morir sin por lo menos decir, oye, pues no estamos de acuerdo. ¿Qué reuniones hay previstas? Quiero decir, este es un paso complicado para cualquier colectivo que reivindique a los medios de comunicación, lanzarlo a los cuatro vientos. ¿A partir de ahora qué, Jesús? O Félix, me da igual. No, yo, a partir de ahora, yo sí también quisiera subrayar que en junio tuvimos una reunión en LACUA exponiendo esto. Se nos recibió bien, todo hay que decirlo, con buenas palabras, etcétera, etcétera, y se nos prometió que de alguna manera iba a haber algún tipo de respuesta y a día de hoy, pues, silencio sepulcral. Entonces, siendo esta la situación, a partir de ahora, pues mira, llevamos 20 años siendo testigos, teniendo paciencia, aguantando, y ante la situación, pues por lo menos de momento tenemos un par de acciones previstas en el Festival de Donosti, ya que allí hay cierto eco. Se celebra el Día de la ETV, el Día del Cine Vasco, y en esos dos eventos tenemos pensado por lo menos hacernos visibles. Un pataleo. Bueno, pero un pataleo argumentado. Sí. Es decir, la argumentación hay que exponerla, hay que explicarla, y para hacer ver que precisamente no es un pataleo gratuito, es un pataleo razonado a base de 20 años de acumulación de argumentos. Bueno, María, ¿quieres hablar? Además, te noto. Sí. Te percibimos la voz. Adelante, María, adelante. Bien. Yo algo que quería apuntar y que considero que es importante en este caso en general, creo que tenemos que hablar de un gremio. Es un gremio pequeño, pero si el doblaje en general se va al garete, vamos a decir, no solo se dejan de doblar o no va a haber gente para doblar películas y dibujos animados, que es lo que normalmente la gente piensa cuando le hablas de doblaje, ¿no? Dibujos animados y películas. Es que no es solo eso. Son audioguías, son anuncios de televisión, anuncios de radio, son CD-ROMs, vídeos corporativos, son museos, son megafonías en trenes, en autobuses, en ascensores. No sé, estamos rodeados por el bilingüismo, que es lo que debe ser, pero claro, estamos hablando del colectivo que lo mantiene vivo, ¿no? Eso es, y realmente somos poquitos, es decir, si nosotros desaparecemos ya está. Jesús. Y difícilmente se puede recuperar. ¿Tú tienes trabajo a la vista, Jesús? Nada. Nada, absolutamente. Que yo sepa, no hay ni un minuto. Nada, no hay ni un minuto de trabajo en este momento. Entonces, entendemos la crisis, entendemos incluso un cierto cambio de criterio que puede haber y tal. Pero, vamos, esta decapitación, no sé, no lo entendemos. También entre las respuestas que hemos recogido entre los responsables de TV, que muy amablemente han respondido algunas de nuestras preguntas fuera de antena, nos decían hasta qué punto las empresas de doblaje actuales están sobredimensionadas. Deben adaptarse a los nuevos tiempos. Tienen que mirar a otros mercados. Apuntan a Hispanoamérica y nos dan pues un ejemplo, el ejemplo de una empresa que es K2000. Y dan la referencia a Cataluña. Nos llevan hasta allí para pensar que allí la inmensa mayoría de estos trabajadores son freelance. Sí, como es nuestro caso. Nosotros la mayoría somos freelance. Muchos éramos miembros de plantillas que ya desde los años 90, cuando esta situación empieza, pues hubo rescisiones de contrato, hubo reestructuraciones de plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos incluso fuimos socios fundadores de alguna empresa. Entonces, ¿qué remedio nos quedó en su momento que pasar a ser freelance algunos? De hecho, la mayoría del mercado está constituido por freelance para que las empresas, a su vez, puedan ser más flexibles en sus políticas y en su administración. Pero es que eso, como decía aquel, no empece la cuestión clave. El problema no es si las empresas aciertan o no en su gestión y en su administración, o se buscan la vida por ahí, o lo hacen bien o mal. No es un problema empresarial. El problema empresarial es una consecuencia de una causa previa, que es un cambio de política, un cambio de criterio cara a la normalización lingüística por parte, pues parece que de TV, no sabemos si del ACUA pasó algo y hasta aquí hemos llegado. Feliz María, Jesús, ¿cuándo nos encontramos en el Festival de San Sebastián? ¿Cuál es ese día clave? Pues el martes a la tarde a las 6, en el Cursal. En el Cursal. Y volveréis a reivindicar y abanderar lo que aquí habéis venido a contar. Nosotros hemos estado encantados de conocer vuestro trabajo, vuestro problema y sobre todo esa historia que tiene que ver y mucho con la euskaldunización de un país bilingüe. Gracias a los tres. Que vaya todo lo bien que pueda ir. Gracias a ti. Gracias.